Hola, hola, aquí estamos con ustedes nuevamente, aquí estamos siempre con ustedes, con nuestros temas de lo que es el sistema ventilatorio, la caja torácica. Continuamos, como lo prometido es deuda, siempre digo así, el hemotórax. El hemotórax continuando con lo que es el síndrome de interposición líquida pleural. Habíamos visto primero que todo, habíamos visto el neumotórax, síndrome de interposición gaseosa. Hemos visto el tema anterior, lo que era el hidrotórax. Y hoy nos vamos a tratar de llevarles y que comprendan lo que es la básica, los elementos más importantes de lo que es el hemotórax. En este caso vamos a ver un síndrome de interposición líquida, pero a la vez recordar que este espacio pleural es un espacio potencial de los que se habla en los terceros, no en realidad es un tercer espacio, es un espacio potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber, por ejemplo, y le doy este preámbulo para que lo tengan bien en cuenta, puede haber hacia la cavidad pleural hasta 1 litro de sangre o más en un hemitórax, pero esa sangre no está fuera del cuerpo, pero está en un espacio que no participa en la hemodinamia. Inclusive, fíjense, porque futuramente cuando veamos el paciente politraumatizado, hay lo que se llaman los síndromes de sustracción y los síndromes de adición. O sea, en este caso estamos hablando de que ha salido a la cavidad pleural un líquido que comprime el pulmón, reduce la capacidad vital, pero a la vez es sangre portadora de hemoglobina, que contiene, como se dice, los camiones que tienen el oxígeno que van a buscar el que contiene la hemoglobina, que va a buscar el oxígeno a la membrana respiratoria, y al haber esta caída de volumen, caída de lo que es la hemoglobina bruscamente, va a haber una afectación en el mecanismo ventilatorio. No solamente porque la hemoglobina ha caído, sino porque reduce la capacidad vital. Y es importante entonces entender que este hemotórax no es un simple síndrome de interposición líquida, sino que es una verdadera debacle para el sistema respiratorio, por la causa que sea, porque a la vez reduce la capacidad ventilatoria. Y el paciente, dependiendo del grado, puede caer en shock. Eso lo vamos a ver seguidamente en este tema de hoy. Sangramiento intrapleural o en la cavidad pleural. Vamos a ver, vamos a hablar en este tema y vamos a seguir más adelante algunos temas. Vamos a ver algunos tips básicos de salud. Vamos a ver en el día de hoy recuento de datos de interés del tórax para este tema, recordatorio, microcirculación, un breve repaso, la microcirculación, que hay que entenderla muy bien para entender qué es el shock, etc. Clasificación del hemotórax, el concepto de shock, semiología del hemotórax, abordaje del hemotórax, pleurotomía mínima baja, que es la que en este caso lleva para lo que es drenar esa cantidad de sangre y poder cuantificarla, no solamente con una simple punción, a veces hay que colocar la sonda, el tubo de pecho, para poder cuantificar qué cantidad de sangre hay y ver si es un hemotórax estable o inestable, que es el que nos lleva a un tratamiento un poquito más agresivo. Algunas medidas de protección. En general, para una persona, para un paciente, para evitar traumatismos que van a dar lo que serían los traumatismos graves, cráneoencefálicos, torácicos o abdominales, o prácticamente multiórganos, que constituye el politraumatizado. Vamos a ver entonces estos tips básicos de salud. Rápidamente se los menciono porque en cada tema quizá vamos a dar mencionar algunos tips básicos de salud. Come sanamente, lógicamente los vegetales, las frutas, prácticamente todos aquellos
alimentos que tengan poco, los ácidos trans, recordar, los ácidos trans, los trans fat, son bien dañinos para la salud. Ustedes más o menos pueden verificarlo en internet, qué alimentos tienen estos tipos de ácidos, y las dietas bien balanceadas ayudan a la salud. Visite a su médico regularmente. Ustedes saben que a medida que avanzamos en los años, como quiera se requieren las visitas médicas. Ustedes saben todos los controles y pesquisajes que existen, pero siempre es bueno su visita al médico o al odontólogo una vez o 2 veces al año. Relájese y sonría. La risoterapia, la sonrisa, el buen carácter. Hay muchas espinas irritativas hoy en día en lo que es la vida diaria, pero hay que tratar de ser feliz, hay que tratar de regalar felicidad a los demás también. Protéjase tanto de las enfermedades, más en estos tiempos de pandemia, de cualquier accidente, protéjase de las demás, aprenda a tener la higiene de salud, etc. Y actívate y ejercítate. El ejercicio es importante, sobre todo el ejercicio aeróbico para la salud, muy importante. De todo esto se podía estar hablando, ustedes saben, horas y horas, porque en realidad son temas importantes y básicos para la salud. Y se los voy a mencionar en cada tema, daré un tip importante, ya referido quizás a algunos aspectos propios de esta lámina que les mostré. Así que a reírse y a ser feliz. Seguimos adelante. Les muestro esta lámina, que ya ustedes la conocen, porque simplemente, rápidamente, me voy a ir. Recordar que habíamos hablado ya de los distrés, de las alteraciones en la membrana, a nivel de la membrana. Y, lógicamente, tenemos este como aspecto importante de los 3 elementos básicos que del mantenimiento de la vida. El aire, habíamos hablado de la calidad que debe tener, pero el aire, aunque entre ese fluido cargado de oxígeno, si lógicamente no tenemos una buena membrana y no tenemos una buena cantidad de sangre o calidad de la sangre, no va a haber una buena ventilación. En el caso del tema de hoy, vamos a colocarlo, sería en este caso la anemia aguda y pérdida de hemoglobina, que sería el hemotórax, que la sangre ha pasado a la cavidad pleural, provocando la caída brusca de esta sangre, que es la que contiene la hemoglobina, para poder hacer la hematosis a nivel de la membrana, el encuentro del aire y entre el encuentro del aire con la cantidad de sangre adecuada a través de una membrana adecuada. ¿Qué sería? Si tenemos lógicamente la hemoglobina baja, no vamos a tener una hemoglobina adecuada para llevarse el oxígeno y el paciente va a tener entonces una hipoxemia de causa traumática. Muy importante. Por eso les coloqué esta lámina de nuevo, que la hemos visto en los temas anteriores también. Microcirculación, breve repaso. Fíjense, Chambers y Sheffield hablaron mucho, así otros autores también, de lo que era la microcirculación. Fíjense que está la circulación menor y la circulación mayor. Al final, esquemáticamente, de estos grandes vasos se van convirtiendo en todo el cuerpo humano, ya sea a nivel cerebral, a nivel torácico, a nivel de miembros y a nivel abdominal, en pequeños vasos llamados capilares. Estos capilares, antes de pasar al sistema venoso, estos capilares tienen unas que son unos esfínteres precapilar y postcapilar, y lógicamente son un circuito cerrado que junto con los linfáticos se encargan de recoger las partículas, los sobrantes de tejido, etcétera, el CO2, y llevarlo de nuevo a los pulmones. Ok, ¿qué pasa? Es importante saber que ese circuito cerrado, debido a, por ejemplo, pérdida de volumen, puede caer las presiones y pone en movimiento estos que son los esfínteres precapilares y postcapilares, y puede haber a nivel de tejido una acidosis ística por esa poca perfusión ística local con acumulación de ácido láctico, que eso es uno de los conceptos prácticamente de shock, que ahí vamos, porque el hemotórax puede desencadenar finalmente a nivel de todo el cuerpo este síndrome de shock, que lo vamos a ver como paralelo a este hemotórax. Seguimos adelante. Está compuesto por la arteria, una arteriola,
Y fíjense cómo estos capilares se convierten después en vénulas y en las venas que conoceremos futuramente en la anatomía del sistema circulatorio ya periférico. Tiene que haber una presión arterial normal para que se cumpla toda la perfusión ística local normal. Si cae el volumen, por ejemplo, en un hemotórax masivo, se va a producir entonces lo que se llama la debacle a nivel ística, con el concepto de shock que se lo pasamos a mencionar seguidamente. ¿Cuál es el concepto de shock? Vamos a ver que existen varios tipos de shock, pero todos van a terminar prácticamente en esto. El shock es la expresión clínica de insuficiencia circulatoria que resulta de la utilización inadecuada de oxígeno a nivel celular. ¿Y qué resulta? Si no hay la suficiente cantidad de oxígeno adecuada, lógicamente todo se va a ir hacia lo que es el ácido láctico, la vía del ácido láctico o la vía anaeróbica. Y va a haber una acidosis ística con esa acumulación de ácido láctico local. Y prácticamente una debacle, algo que se llama el blood sludge. Y se lentece en esa microcirculación porque la sangre ha pasado a un espacio potencial y no está participando en el intercambio gaseoso o la respiración tisular. Recuerden que a nivel tisular también hay una forma de la respiración. Quiere decir que cualquier forma, por ejemplo, el shock hipovolémico, que es el que nos compete en lo que sería en este hemotórax masivo, el hemotórax, lo que es el cardiogénico, que no lo vamos a ver ahora, ya depende prácticamente de la bomba del corazón, el séptico, que ya es asociado a enfermedades en que hay un foco infeccioso, etcétera, con su coagulación intravascular diseminada y todo, y puede ser hipodinámico o hiperdinámico. Esa clasificación se verá en un momento que veamos el shock más adelante, el shock séptico como tal. Y el anafiláctico siempre como reactivo a un medicamento, a algún tipo de veneno, algún tipo de medicación, algún tipo de picada de insectos, puede ser, picada de abeja, etc. Ese es el concepto general de shock. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque el shock hipovolémico sí es secundario seguidamente a esa masiva cantidad de sangre que pasa a ese hemitórax, a un espacio potencial que no está participando en la hemodinámica. Por tanto, ese shock es importante conocerlo como concepto básico para este tema. Formas clínicas del derrame pleural. Claro, habíamos hablado del hidrotórax, no hemos hablado del empiema y lógicamente hoy hablaremos del hemotórax. ¿Qué dijimos? Acuérdense que habíamos dicho que en el hidrotórax, como que es restrictivo hacia ese hemitórax, puede haber una capacidad vital disminuida según el calibre del derrame y hay datos semiológicos físicos muy parecidos al hemotórax, faltando algunas cosas que las vamos a decir hoy, porque es un síndrome de deposición líquida, al igual que el hemotórax, que de acuerdo al calibre, puede ser un pequeño hemotórax, etc., hoy lo veremos, puede ser que haya disnea, taquicardia y signos de shock, lo que hemos hablado, si ya el calibre de este hemotórax es prácticamente de gran calibre, porque prácticamente pasa de 1 litro aproximadamente, lo veremos. Recordad que el cuerpo humano tiene 5 litros aproximadamente, la mujer un poco menos y el hombre unos 5 litros aproximadamente, que depender, lógicamente, 1 litro está acercándose casi a 1/3 de pérdida de lo que es el volumen, y esto es un poquito insoportable con respecto a la hemodinámica y puede ir a lo que es el estado de shock, el hemotórax como tal. Muy bien, seguimos ahí. Algunas consideraciones de interés, vamos a ver. Fíjense que el sangrado intratorácico ocurre en cualquier forma, lógicamente, de lesión de lo que es el pecho que altere sus tejidos. Si vamos aquí a recordar que están las costillas y están los vasos subcostales, el paquete vasculonervioso subcostal formado por la vena, arteria y el nervio. Esa arteria lleva un calibre de sangre muy importante, una gran cantidad, un volumen,
debido a que recibe sangre directamente de la aorta y también recibe de lo que es la torácica interna, o malar interna, en la parte anterior. Y lógicamente aquí tenemos ese espacio pleural que ante fracturas costales, por ejemplo, la sangre puede pasar a lo que es a lo que es la cavidad pleural, produciéndose el hemotórax. Aunque hay muchas causas de hemotórax, las veremos más adelante. El hemotórax aparece generalmente en el momento de la lesión. Si es traumático, puede ser espontáneo, pero el sangrado puede ser lento y dar un cuadro de hipovolemia después, días después, porque se va acumulando. Lo que es hoy un hemotórax de primer grado, a la noche o al otro día puede ser un hemotórax de mediano o gran calibre. Es dinámico, no es fijo, no es como una inflamación que es más lenta, hay que verlo así. Y raramente un hematoma extrapleural, por ejemplo un hematoma de la pared, raramente se abre a lo que es la cavidad pleural, pero puede abrirse y darnos entonces un hemotórax. Si es una herida abierta o fracturas costales que están cerradas, ahí puede abrirse y se rompe en la cavidad pleural y dar impresión de una hemorragia retrasada. Son algunas consideraciones generales que les pongo porque las fracturas costales pueden ser causa tanto después de accidentes como fracturas costales en sí, de una caída, de una altura, caída sobre la parrilla costal, etc. Asociado con bolé costal o tórax patiente, puede estar relacionado con muchas de estas alteraciones, sobre todo traumáticas, y por eso se las pongo y se las traigo como consideraciones de interés. ¿Qué es el hemotórax? Bien, el hemotórax es un síndrome de interposición líquida que forma parte de este líquido, es sangre, sangre pura, que se colocó entre las pleuras, la pleura visceral y parietal, generalmente producido por un traumatismo directo, como les sigo mencionando, de la pared torácica, asociado con las heridas penetrantes de tórax, ya sea por arma blanca o arma de fuego, y por lo general asociado a otros traumas. Puede estar formando parte de un paciente politraumatizado, puede estar formando parte de un trastorno de la coagulación, ¿ves? O simplemente una herida penetrante propia del tórax, sin que no concomite con otras lesiones, no es un accidente de tránsito, es un politraumatizado, no hay otras lesiones, y simplemente es el hemotórax en sí. El síndrome entonces de interposición líquida tipo hemotórax en sí, propiamente dicho. Ese es el que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo se clasifica el hemotórax de acuerdo a su causa, forma de presentación? Puede ser espontáneo y no traumático. En este caso van a estar incluidos los trastornos de la coagulación, la PTI, PTT, Sjögren-Nosch, la hemofilia, porque lógicamente esos vasitos que están en la pared pleural pueden romperse y poco a poco ir hacia la cavidad pleural por su capacidad de aspirar, por su presión negativa, y van a formar ese hemotórax. Por lo general son de mediano calibre, de mediano a pequeño calibre. El traumático, que puede ser abierto o cerrado. Fíjense, abierto cuando es una herida penetrante, arma blanca, arma de fuego, y cerrado por lo general fracturas costales, etc. o proviene de neoplasias que están cerca de lo que es la pleura visceral pulmonar, o otras patologías del pulmón, etc. o fracturas costales que no son abiertas al exterior y drenan hacia estos dos. Cualquiera de los dos pueden ser estables hemodinámicamente y se tratan conservativamente y da más tiempo. Los que son inestables hemodinámicamente, que rápidamente progresan de pequeño a gran calibre, hay que darle tratamiento rápidamente además después de sus investigaciones, con la toracocentesis, tubo de pecho, o inclusive llegar a la toracotomía. Muy importante. Y están los iatrogénicos. Iatrogénicos son aquellos, por ejemplo, en el curso del abordaje de un vaso profundo, un paciente que tenga otra patología, que necesita un abordaje venoso profundo, etc. Operaciones de tórax que estoy operando,
hay grandes vasos, hay vasos medianos, puede haber un hemotora postquirúrgico, etc. Estos serían ya iatrogénicos. Muy bien, esto es importante. También aquí en los espontáneos, en el transcurso de se está tomando medicamentos de tipo warfarínico, tipo anticoagulantes, crónico en pacientes que puedan hacer coágulos, etc., podemos llevar al paciente a una colección también de sangre en cualquiera de las cavidades, sea abdomen o tórax, y dar el hemotórax. Clasificación según origen. Hemos hecho esta porque es importante, porque ya un poquito más específico. Según de la pared torácica, de la pared torácica tenemos, fíjense, trauma de tórax, tenemos heridas de arma blanca o arma de fuego y las fracturas costales. Sangramientos propios del parénquima pulmonar. Ya tenemos entonces sarcoidosis, tuberculosis, esas bulas grandes que pueden romperse, que se llenen de sangre y en vez de dar hemoptisis, da hemotora, va hacia la cavidad pleural y no hacia la vía aérea. Neoplasia, fístulas broncopleurales que contengan esos tejidos sangre y pasan a lo que es la cavidad pleural. Esto es sangramientos propios del parénquima. Ahora, sangramientos propios del mediastino. Lógicamente, recordar que el mediastino no lo hemos visto en esta clase de anatomía, pero se encuentra prácticamente en el medio de las dos cavidades pleurales. Quiere decir que aneurismas rotos en la cavidad, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, en mediastino, también pueden drenar hacia ese espacio pleural y dar lo que se llama el hemotórax por causa de afecciones mediastinales. Y desorden de la coagulación, como les decía, puede ser la hemofilia, la púrpura trombocítica idiopática, la púrpura trombótica trombocitopénica y la ingestión de anticoagulantes. Fíjense qué interesante todo esto que me puede llevar a esa colección de sangre en la cavidad pleural. Sin dejar de decir, no le hemos puesto por ciento, pero saben que los traumáticos están prácticamente en más del 70% de la causa de hemotora, sobre todo tipo traumático. Quiere decir que las demás no se pueden dejar de pensar, pero por lo general son menos frecuentes que las traumáticas. Vamos a clasificar, ahora bien, ya está sangrando el paciente por alguna de las causas que sean, unas más lentas, otras más rápido, unas más estables, unas menos estables hemodinámicamente. Bien, ahora bien, vamos a ver cuáles serían de pequeño calibre, como yo lo sé, y lo vamos a llevar a esta grafiquita también. Por ejemplo, pequeño calibre va a tener unos 500 mililitros aproximadamente de sangre, 500, frasquitos de 500, y solamente no tiene signos, no tiene síntomas, el paciente puede tener alguna mareíta, una cosita, y solamente va a haber un borramiento del ángulo costofrénico. Eso lo vamos a ver en rayos X, ahora al final. Simplemente va a haber ese poquito de sangre que usted ve en rayos X y se ve el borramiento del ángulo costofrénico. Mediano calibre puede estar por los 1000. Esto no es de sal, puede tener 900 o 1100 y es de mediano calibre. Esto es una indicación aproximada. Puede llegar al quinto espacio intercostal en una rayos X normal y va a tener ligeros signos de hipovolemia. Esto de hipovolemia. ¿Qué lo vemos? En el pulso, en la presión, en el estado de la piel, mucosa, la frialdad de la piel, algunos mareos. O sea, el paciente no está un poquito dando datos de que hay lo que hablamos, unos signos de shock, que está en estado de pre-shock o casi shock. ¿Por qué? Porque son unos 1000 mililitros, 1 litro de sangre. Recuerden lo que le dije, de esos 5 que tiene bien distribuido, hay uno que ha pasado a un espacio potencial, que ya no está ayudando en la volemia, en lo que es la hemodinamia. Ahora, de gran calibre o grave, de 1500, de 1000 hasta 2000 mililitros.
ya es más de un tercio, mucho más de un tercio prácticamente de su volumen total. Ya esto es un franco estado de shock el paciente, y si no se actúa con rapidez, estando el paciente ya en la sala, en la emergencia, si no se actúa con rapidez, el paciente puede morir. Con todos los tratamientos que vamos a hablar seguidamente, con el aporte de hemoderivados, sangre, recordad que está perdiendo sangre, se le puede poner de estos Ringer lactato, etcétera, para tratar el volumen. Pero recuerden que la función ventilatoria no se está tratando. Hay que poner sangre, se cubre con sangre. Agua, se cubre con agua. Eso es un concepto muy importante que ustedes deben manejar. Y entonces estos tres niveles lo vamos a ver. Aquí estaríamos grado 1 o pequeño calibre, grado 2, mediano. Y miren todo ese mitora lleno, blanco, que se va a ver en rayos X. ¿Ven? Prácticamente ahí. Y usted le hace la punción torácica, la punción, la toracocentesis, y va a salir sangre inmediatamente, le hace la perotomía baja y va a salir sangre, y usted va inmediatamente a darse cuenta si está hiperdinámico, o sea, si está inestable y con gran dinámica ese sangramiento de tórax. Diagnóstico del hemotórax traumático. Lógicamente debe ser sospechado en cualquier paciente, muy importante, con trauma penetrante o no de tórax, que tenga signos de shock. Un paciente sin pérdida de sangre externa tiene signos de shock, y ya yo he hecho el diagnóstico que no hay un traumatismo abdominal tampoco. La sonografía del vaso está bien, no hay colecciones de líquidos abdominales, por tanto ya debo sospechar que el paciente tenga la gran cavidad, la que no es abdomen, es tórax, y los sangramientos intracraneales raramente dan otros cuadros, no dan shock porque son de volumen pequeño. Estamos en presencia de hemotórax. Signos de shock ante un paciente sin pérdida de sangre externa, les sigo diciendo: alteración de la mecánica ventilatoria con palidez cutánea mucosa, asociado con traumatismo como herida penetrante por arma blanca, pacientes accidentados. La historia de este paciente que llega a emergencia es muy importante. ¿Qué le pasó? Se cayó de una altura, tuvo accidente de tránsito, tuvo una riña con una herida por arma blanca, que lo voy a ver al examen físico inmediatamente cuando me llegue el paciente. Recordar que el examen físico es la base de la medicina, ese abordaje, ese approach al paciente. Caída de grandes alturas, ya cualquier cosa puedo esperar. Si tengo los datos, tengo el cuadro clínico y me dicen en la historia de ese paciente cualquiera de estos tres elementos, tengo ya la base para pensar que hay un hemotórax, que hay sangre en la cavidad pleural, o un neumotórax, pero que si está asociado con signos de shock, el neumotórax no da signos de shock, el hemotórax da signos de shock. Ok. Semiología del síndrome de interposición líquida por hemotórax. A lo que aprendimos del síndrome de interposición líquida por agua, hidrotórax, le vamos a sumar a esto otros datos. Vamos a ver ahora. Fíjense, hay que hacer el abordaje, la historia de trauma en este paciente. Chocó, no tenía usando el cinturón, tuvo un traumatismo contra el timón. Viene el paciente a la emergencia, lo voy a examinar, voy a ver que tiene un paciente que puede llegar inconsciente, porque puede estar combinado con traumas craneoencefálicos, historia de caída, traumatismo, signos externos de trauma como las equimosis, hematomas en la pared torácica. Me va a hablar de que esos signos externos me pueden hablar de datos internos o signos internos o elementos internos. Pálido en shock, taquicárdico, hipotenso. Fíjense que, ahora bien, le hago el examen físico igual que el hidrotórax. Voy a ver que la palpación muchas veces no me da tanto tiempo. Están abolidas las vibraciones vocales. Muchas veces este paciente no me da tiempo, como en el caso del hidrotórax o en el caso de una neumonía,
a ese examen florido y lento y suave. A veces no da tiempo. Pero bueno, estamos haciendo medicina y estamos explicando la materia. Palpación, las vibraciones vocales abolidas, porque es líquido. Si lo percuto, hay matidez, como un síndrome de posición líquida. Y silencio respiratorio en ese lado, lógicamente. Mientras más sangre haya, más silencio respiratorio va a haber. ¿Por qué? Porque está ocupado ese hemitórax, con sangre en su interior. Recordar que es sangre, es sangre. Esa sangre que está en el hemitórax, aunque 1 litro equivale a que 1 litro haya salido de una vena o de una arteria hacia afuera. Es lo mismo, si está en medio de la calle o si está dentro del hemitórax. Se perdió esa sangre, está perdida, no está en lo que es el círculo cerrado de la circulación que les expliqué al principio. No está participando en la hemodinamia, en la presión del paciente. Bueno, aquí está. Fíjense que aquí hay un motor mediano. Miren dónde está. No ha habido solamente que se haya borrado este ángulo costofrénico. Miren a dónde llega. Ahí hay un mediano. Y aquí está asociado el hemotórax con neumotórax. ¿Lo ven? Que lo aprendimos del tema de hidrotórax. Hay un nivel que es nivel hidroaéreo, recto, y aquí miren cómo asciende un poco más hacia la punta de la escápula. Es decir, que ese es de mediano calibre. Ya esto da signo del shock. Y este puede ser igual que este. Miren cómo se ve ese nivel de un hemotórax. Claro, esto puede ser, así se puede ver un hidroneumotórax, pero sin signos de shock. Así se va a ver este hidroneumotórax, pero ya va a tener signos de shock, palidez, etc. Signos de hipovolemia. Muy bien, radiológicamente puede clasificarse en 3 grados. En 3 grados y vamos a darle algún tipo de tratamiento. Vamos al primer grado, el nivel del hemotórax se encuentra debajo del 4º arco costal y solamente hay borramiento del ángulo costofrénico. Grado 1. Miren cómo estamos repasando aquí ahora, radiológicamente, lo que habíamos dicho ahorita en aquel esquema. Drenaje con tubo pleural, pleurostomía mínima baja. En la línea axilar, ya la habíamos visto en temas anteriores. Axilar posterior, 9º espacio, 8º, 9º espacio intercostal y le colocamos el tubo de pecho, drenaje pleural. Segundo grado, nivel se encuentra en el 4º, segundo arco anterior o punta de la escápula, como hablamos en el tema anterior. Prácticamente se ve un poquitico nada más de la parte radiotransparente y el otro se ve normal. En este caso, lógicamente, hay que revisar la hemodinamia del paciente, los signos vitales, su estado general. Y podemos comenzar con tubo de drenaje y eventualmente toracotomía, de acuerdo con la evolución clínica del paciente. Si es un hemotórax estable o inestable. Cuidado con eso. Ahí lo vamos a explicar ahora. Y de 3er grado, prácticamente está todo ocupado, blanco completo, casi llegando arriba, y ya está por encima del segundo arco costal anterior, y ya casi ocupa todo el hemitórax. Ahí sí hay que hacer una toracotomía exploratoria, porque prácticamente el paciente está en puro shock y hay que tratarlo porque puede dar al traste con la vida del paciente. Vamos a ver aquí ahora qué pasaría con este hemotórax. Hay 2 variantes. Vamos a ver un poquito más profundo ahora. Hacemos el drenaje, la toracocentesis, y vamos a ver que me da como que inestable o estable. Inestable porque ha perdido más o menos 1500 mililitros en 24 horas. Esto hay que verlo dinámicamente. Yo no puedo esperar 24 horas para esperar a ver si me sangró todo eso. Eso ha hecho escala. Si yo veo que me está sangrando más de 200, 300 por media hora, ya yo sé que no puedo esperar a ese tiempo. Ya hay un cálculo que, fíjense que 200 mililitros prácticamente en 3 horas. Yo no puedo esperar a esa cuenta total. Ahí tengo que hacer cirugía. Puede ser que hemodinámicamente esté estable,
le hago una toracoscopía, a ver si veo la lesión, etcétera. Sobre todo si es una lesión, una neoplasia de la pared, qué cantidad de sangre hay, etcétera. O si veo el vaso sangrante y lo puedo resolver. Hemodinámicamente inestable, toracotomía. Todo esto colocándolo a un drenaje, a un frasco colector, sello de agua, porque está, al abrir el tórax puede combinarse con un neumotórax, y le dejo lo que se llama el overhaul ya conectado a este paciente. Por esta parte. Ahora, si es estable, va a haber menos de estas cantidades, menos de 1500 y menos de 200 cada mililitro cada 3 horas, en 1 hora por 3 horas, y la TAC me va a decir que hay loculaciones o coágulos, sin loculaciones o coágulos, y entonces este cuadro me va a dar, voy a poner fibrinolíticos para solucionar ese hemotórax y resolverlo, y fibrinolítico me va a poner la persistencia, lóculos o coágulos, más de 500 mililitros, o en 1/3 del hemotórax. Le hago toracoscopía y toracotomía si es necesario. Pero esto ya por la parte de que es estable. Me da más tiempo a valorarlo y a seguir el paciente. Muy importante esto. Este cuadrito es muy importante, lo debe revisar. Y finalmente, lógicamente, conecto el paciente, pleurotomía mínima baja, a un frasco colector con sello de agua. Para evitar el reflujo hacia atrás de lo que es el aire. Algunas complicaciones pleurales después de los hemotórax. Prácticamente, aunque yo haga el tratamiento, etc., puede haber derrame pleural o fibrotórax. Los derrames pleurales pueden producirse derrame pleural después de retirar el tubo de drenaje días después. Sigue liqueando y se forma esa cantidad de líquido, ya es un poco prácticamente como hidrotórax. Y muchos de estos derrames pleurales se resuelven espontáneamente sin anormalidades pleurales residuales. O también me puede dar lo que se llama el fibrotórax o paquipleuritis también. Menos del 1% de los pacientes de hemotórax desarrollan fibrotórax. Esas paredes que se ponen bien fibróticas, se pegan. Es más frecuente en pacientes con hemoneumotórax, con infección del espacio pleural combinado, o sea, el empiema. Y el tratamiento definitivo del fibrotórax es la decorticación. Ya hay que hacer una entrada posteriormente y quitar esas áreas fibróticas para que el paciente tenga una mecánica ventilatoria lo más adecuada posible y recuperada. Medidas de protección, general que les puedo mencionar para evitar sobre todo el hemotórax traumático. Fíjense, caída de escalera, el uso, fíjense, evitar la caída de escalera. Esa escalera no tiene pasamano, es importante ese pasamano en cualquier escalera. El uso del cinturón de seguridad. Está demostrado que los accidentes, cuando no hay cinturón de seguridad, el choque del tórax contra el timón es clásico, o no tiene bolsa de aire el carro. Imagínense, los carros más recientes, todos vienen con su bolsa de aire. Y esto va a producir un trauma de tórax tan grande que va a producir hemotórax grave, siempre. El uso del cinturón de seguridad es importantísimo. Evitar accidentes que están combinados ¿con qué? Con el exceso de velocidad, speeding, o el no stop. Esa señal stop quiere decir pare. En los países latinos dice pare. Aquí hay muchos latinos, lógicamente, que no sé qué pasa, que no se estudian el inglés, y me perdonan los que me estén oyendo, los que vayan a ver este video, y lo hago inquisitivamente. Stop quiere decir pare, y está en rojo quiere decir peligro. Hay que parar obligadamente. Si usted se lleva un pare, hay gran posibilidad de que se produzca un accidente, o le provoca un accidente a otro, y puede dar lugar a un hemotórax. Estoy hablando de profilaxis de una manera bien recta, bien responsable. Evitar los pisos húmedos, o indicar que está húmedo para evitar las caídas sobre el pecho y evitar las fracturas costales. Esto es importante. La profilaxis
yo diría que, como dirían algunos autores, 1 gramo de profilaxis equivale a toneladas de enfermedad, y toneladas de medicamentos, y toneladas de medicina y de curabilidad. La profilaxis es más importante que la misma curación. Ok, estos se los pongo porque son medidas de protección general que van a evitar esos traumatismos. Bueno, pues pienso que el tema ha estado bastante rápido, pero sí le he cubierto lo más principal, la semiología, las causas generales. Espero que el tema les guste, espero que sigan conmigo, espero que se suscriban los que me ven y no se deciden, no sé qué pasa. A veces, sé que muchas veces cuando le dan a suscribirse, les pide la cuenta de Google. Tiene que tener un correo en Gmail para poder, una cuenta en Google para poder suscribirse fácilmente en el canal y que le lleguen todos los videos adecuadamente. También está la opción unirse al canal. Ya muchos se han unido, tengo ya varios miembros del canal, estoy muy orgulloso, muy contento con ellos, y estamos ya intercambiando con ellos. Está también lo que es la pestaña Super Thanks o Super Gracias, que también el canal acepta cualquier ayuda monetaria para, ya sea, no nos vamos a hacer ricos con eso, ni mucho menos, pero sí ayuda al canal y estamos muy orgullosos, muy humildemente agradecidos de cualquier ayuda. Y cierro con esta frase que dice, donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Esta especialidad, esta carrera, no es para el médico. El médico puede hacerse millonario, puede hacerse de dinero, no sé, porque es bien pagada. Pero lo que sí, el médico gana mucho con la humanidad, porque su carrera es para la humanidad. Va a tratar pacientes, va a tratar humanos, y con toda la ética y todo su aprendizaje puede aportarle más a esa sociedad y a esas personas. Por tanto, esta frase me gusta, quiere decir que donde quiera que se ejerce el arte de la medicina, con ética y buen corazón, ahí está también el amor a la humanidad. Seguimos adelante, en el próximo tema vamos a ver lo que se llama, vamos a ver quizás la neumonía, el empiema y más adelante el tórax batiente, el tórax flácido con las fracturas costales. Muy importante ese traumatismo torácico, que prácticamente que vimos es un poco traumático, pero ya ese otro ya va a ser lo que se llama el trauma de tórax, bien serio, como digo yo, el tórax batiente, que puede estar asociado o no con hemotórax, que lo vimos hoy, y otros temas para después ya pasar y preparándose ya psicológicamente para el sistema cardiovascular, que viene por ahí, ya se está oyendo ruidos del sistema cardiovascular. Seguimos adelante, los quiero mucho y muchas bendiciones.